Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos minutos les va a ofrecer la película El crimen de la calle de Bordadores, escrita y dirigida por Edgar Neville en el año 1946. Una película realmente de las que no se suelen ver, no ya en la tele, sino en estos días y en estos tiempos, porque es una película de otra época. Edgar Neville, según han pasado los años, ha adquirido un tamaño cada vez más grande y podemos decir que es uno de los directores más singulares y especiales del cine español. Yo diría incluso que es un antecedente de Luis García Berlanga, porque como al maestro Berlanga le gustaban los actores vamos a decir, como él lo diría, característicos, ni siquiera los subordinados, porque le gusta el sentido popular para ponerlo en las películas. A Edgar, en esta película en concreto, plantea todas sus preferencias. El flamenco, por ejemplo, está presente, esa reconstrucción galdosiana de un Madrid finisecular. Y luego, como Berlanga, una ironía y un sentido del humor que no son los habituales. Tuvo muchos problemas para hacer cine, porque él prácticamente, aunque lo había hecho en los años 30, empieza a hacer películas después de la guerra, en el año 40. No había de nada, era muy difícil hacer cine, los estudios estaban vacíos, encontrar cualquier tipo de mobiliario, cualquier traje, incluso en Cornejo, era muy difícil. Había un gran director de fotografía, Ted Pal, que mantenía la idea de que solo había un rollo de película para todo el cine español, que rodaba uno y ese mismo rollo se le mandaba a otro tipo al estudio. Entonces, eso se nota en cómo lo tuvo que hacer, pero de todas formas hay algunas películas de Edgar que son maravillosas. Domingo de Carnaval, donde el mundo expresionista que recuerda los cuadros de Solana son maravillosos. Nada, la novela de Carmen Laforet, adaptada por él con Conchita Montes y con ese deslumbramiento de actriz que vamos a ver aquí, que era Mari Delgado, que es una cosa asombrosa de cotidianidad y de belleza y de inmediatez, maravilloso, ¿no? Pero tenía tantas películas, Mi calle, que es una magnífica obra, o El baile, porque también hay que decir que Edgar Neville era un escritor portentoso de obras de teatro, Adelita, Alta fidelidad, El baile. Bueno, yo creo que es una de las grandes figuras del siglo XX de nuestra cultura y formaba parte, por supuesto, de esa generación irrepetible de humanistas o humoristas del 27, con Antonio Tono de Lara, con Miguel Miura, con Enrique Herreros, con José López Rubio, con el propio Edgar Neville, que eran unos hombres con un talento y un sentido del humor maravillosos. Cayeron a la derecha y entonces ahí vino un problema con ellos durante muchos años, pero el Festival de Valladolid tuvo la buena idea, a principios de los 80, yo creo que fue, de volver a poner todas las obras de Edgar Neville y nos encontramos con un director magnífico y con un cinéfilo, porque adoraba el cine. Ya hablaremos de su época en Hollywood, donde conoció a toda esta gente magnífica. Pero Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Hola, buenas noches. El crimen de la calle de Bordadores, donde dicen, por ejemplo, que estos crímenes siempre son la criada, y hay un plano antológico a esa criada sirviendo la sopa. Ese es Edgar Neville. Sí, ese es Edgar Neville, es una mezcla de sentido del humor y de vodevil, aquí con una trama profundamente policíaca y con una estructura policíaca, con sus flashbacks, es decir, todo perfectamente hilvanado, pero con un humor negro y un vodevil estupendo. Me ha hecho mucha gracia eso que has dicho, de que se ha ido creciendo su figura con el tiempo, porque realmente es lo que le pasó también en vida a Neville, que era un tipo apolíneo que se fue convirtiendo en un... que era, dicen que era el único capaz de parar un cóctel en la puerta, es decir, que venían era un gastrónomo, ahora eso que antes se llamaba comilón y ahora se dice gastrónomo. Sí, está bien eso. Y nada, la verdad es que quisiera decir dos películas que no has dicho tú y que son mis preferidas, La vida en un hilo y El último caballo. Son maravillosas. Yo creo que Neville, como cineasta, como personaje, como escritor, como tío gracioso, ha sido uno de los grandes personajes del siglo XX, y esta película tiene una mezcla variadísima, no solo de género, del policíaco con el vodevil, sino también de cosas raras, es decir, un costumbrismo muy acentuado, a la misma vez que por ejemplo, unos decorados expresionistas para esos frontales de las casas, que casi como que se veía en las películas alemanas de los años 20, es una cosa muy curiosa.
y unos personajes muy graciosos, pero muy profundos, también muy bien construidos. Curioso porque Mari Delgado, que es la protagonista, esa Lola la billetera, lo iba a interpretar Conchita Montes, pero que al final no pudo ser, y bueno, y tenemos una Simón película... Signoret, es como Simón Signoret, de fresca en aquella película de París bajo el fondo. Sí, es claro, es pura frescura, pura chulería madrileña. Pero Conchita Montes, que yo creo que ha sido la actriz más parecida a Katharine Hepburn que hemos tenido aquí, que era no solo talento, simpatía y una clase y una... Creo que todo el mundo que ha rodeado a Neville, a mí personalmente siempre me ha parecido maravilloso y me ha encantado. Tú acabas de decirlo, era como la alta comedia, ¿no? Sí. Me he olvidado de películas, dices tú, por ejemplo, La Torre de los Siete Jorobados, que me gustaría traerla aquí a este programa. Por ejemplo, Frente de Madrid, Café de París, Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Tú también creo que compartes el entusiasmo mío de Edgar, ¿no? Con Edgar y con su cine y con su figura. Yo soy fan de toda esa generación, de todos los que has citado, de la otra generación del 27, como dijo Pepe López Rubio en su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Yo, si me permites, voy a iniciar esta breve intervención. De la película y de Edgar se puede estar hablando infinitamente, ¿no? Porque tiene tantos aspectos, tantas aristas, su vida, su obra, el teatro, lo que escribía en La Codorniz y sus películas, sobre todo, descubiertas, como tú dices, a raíz de los años 80, y es mandar desde aquí, yo creo que en nombre de todos, ¿no?, alguien muy relacionado con Edgar, que es Antonio Mingote, que cumple años como un chaval, está a punto de hacer el servicio militar, probablemente si volviera al servicio militar, y a Isabel, su queridísima mujer, que fue la secretaria y la mano derecha e izquierda de Edgar, que dictaba, que conoce muchísimo de esa época, ¿no? Pensar que probablemente Antonio es el último gran bastión de esa generación de humoristas y humanistas, como tú has dicho, de artistas del 27. Y esta película es una película maravillosa, como todas las que habéis citado, y aún nos quedan El Marqués de Salamanca y algunas otras, de esa actividad, de ese hombre tan polifacético, no solamente por la gordura, como habéis dicho, sino por el aspecto volcánico de su personalidad, porque, como él dice, a él le gustaba haber acabado lo que todavía no había empezado, que es algo muy común con Orson Welles, ¿no?, que de alguna forma algunos de los defectos de la película, lo podemos ver, se debe precisamente a esa precipitación imaginativa que tenía Edgar para hacer todas las cosas, ¿no? Pero es maravilloso la capacidad, lo habéis apuntado los dos, de pasar de ese casticismo que para él era el refugio de la tradición, para cambiar la tradición a través de la ironía y del sarcasmo. Aquí hay apuntes del Duque de Sexto entrando con Lagartijo, con Frascuelo, de los cafés cantantes, de los bailes de la bombilla, de la zarzuela, de ese Madrid que tú has dicho de Galdós, también prácticamente del de Baroja, del paseo de coches del Retiro, que es casi el comienzo del baile, quizás la comedia más, no el Coward que haya producido la escena española. Están las coplas de Cordel, que eso es Camilo José Cela, y Baroja también en alguno de los cuentos criminales que publicó en su momento. Está todo, está la sátira del periodismo amarillista de ese momento, que no se hable otra cosa en el país que de este crimen, es la buena, es la mala. Está curiosamente todo un proceso, es de las pocas películas judiciales que hay, aunque muy peculiares, que hay en nuestra escasa filmografía del cine judicial, y está sobre todo el enorme talento de Edgar para amalgamar todos estos elementos tan dispersos y para producir curiosamente emoción, diversión, intriga, compasión con respecto a muchos de los personajes, ¿no? Están casi todos los personajes sublimados del astracán, de la comedia y del melodrama: el chulo, el amante, las prostitutas, los periodistas, los vecinos chismosos. Está todo, está la vida de Madrid, ¿no?, quinta esenciada, y eso hecho con enorme talento, lo apuntó muy bien Oti, capaz de estar en pleno casticismo y ser a la vez vanguardia, y eso se llama pura y simplemente genio. Muy bien, has hecho una descripción fantástica de don Edgar Neville. Carlos Marañón, muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues antes de ver la película, dinos algo. Tú no has estado con estos señores, pero sí compartes con ellos. No has estado nunca con ellos, has estado en otra ocasión, sí. Pero es muy difícil... gente que le guste tanto el cine como a nosotros, y fanáticos del fútbol, los cuatro es difícil, del fútbol, es difícil en una mesa. Y es muy difícil también añadir algo más dentro de todo lo que habéis estado diciendo. Sois gente que tenéis
sabéis mucho sobre el personaje, ¿no? Yo a mí me gustaría dar un poco la visión de, digamos, qué sería o qué ven nuevas generaciones en un personaje como Edgar Neville, ¿no? ¿Qué sería Edgar Neville hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estaría Edgar Neville hoy? Estaríamos hablando de un director de cine, de un guionista, de un personaje que no tendría parangón ahora mismo, en España, por supuesto, y estaría en Hollywood probablemente a unos niveles que la gente desconoce absolutamente, porque a pesar de que como expertos nosotros podamos saber de quién estamos hablando, la gente desconoce absolutamente lo que pudo este hombre vivir no solo en Hollywood, sino en toda su vida, diplomático, de una vida de aventurero total, y qué pudo descubrir allí y qué pudo traerse. Antes decías tú que en esos años en España pues prácticamente hacer cine era un milagro, ¿no? Y cómo este hombre trae elementos pues probablemente de cine negro que probablemente solo él habría podido empezar a descubrir en sus amistades cuando estuvo allí, o no. A mí me fascina mucho esa particularidad. ¿Qué pudo descubrir él en Estados Unidos en su vida y qué pudo traernos y qué nos deja? Cosas que vamos a ver ahora mismo en la película, como esa estructura en flashback de cine negro absoluto dentro de una película marcada en finales del siglo XIX, ¿no? Y lo que habéis hablado, sobre todo por deformación profesional, quizá el elemento periodístico a mí me fascina, ¿no? Como al principio de la película dice que esta película no refiere a hechos reales, ¿no? Pero todo el mundo sabe que hubo un crimen de la calle Fuencarral que probablemente tuvo mucho que ver a la hora de hacer esta película, ¿no? Me parece es una película que lo triste es decir ahora que es un hallazgo de película, ¿no? Cuando puede haber sido uno de los clásicos, es uno de los clásicos, ¿no? Pero que descubramos esta película muchas veces tantísimos años después, cuando podría formar parte de una playa del cine español, ¿no? Muy bien, pues has dicho cosas estupendas. Solo queda por añadir, creo, que está Julia Lajos y todo el equipo habitual, que está Prada, José Prada, están todos los que trabajaban con él, Manuel Luna, toda esa gente, ¿no? ¿Verdad? José Franco, sí, Pepe Franco, que está maravilloso. Don Mateo Hermenegildo. El que hizo para la radio, para la SER, ni más ni menos que Sancho Panza en uno de los más grandes Quijotes que se han hecho nunca. Pepe Franco, además autor teatral, él mismo, perteneció al grupo de Arte Nuevo. Y decir, como comentaba Oti, que es verdad, que es que Edgar Neville era Jay Gatsby, era el tipo alto, delgado, rubio, los ojos claros, y se fue transformando en Orson Welles. Y es cierto lo que decías tú del cóctel aquel que paraba. Y también tiene una anécdota, me parece muy buena. Cuando estaba de embajador, estaba en San Francisco, me parece, quisieron enviarlo así a Tegucigalpa y puso un telegrama, entonces dijo, ruego me digan dónde está Tegucigalpa. Claro, porque él lo que quería era moverse en los ambientes del cine. Y nada más, tenía preparado para el final, pero mejor que Eduardo, es imposible que lo diga alguien, que aquí está con nosotros dándonos testigo cotidiano, de coraje cotidiano, de fe en la vida, de lucha, de talento y de inteligencia, Antonio Mingote, que era el Benjamín de esa generación, el chaval pequeño de esa generación, y que es un ejemplo diario de fe en la vida y de talento y de chistes maravillosos, y de su mujer Isabel también, que era la secretaria de Edgar. A ellos les vamos a dedicar, por ejemplo, este pase de hoy del crimen de la calle de Bordadores de Edgar Neville.